Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta charla de contratos agropecuarios, aspectos legales y tributarios. En esta ocasión le voy a dar la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero, para que les dé la bienvenida. Gracias, Paola. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quisiera en primer lugar, agradecer este ciclo de agroconferencias con AgroGlobal, en nombre de Nicolás Carbonell, por todo el acompañamiento y su equipo, en nombre de él, a Rocío Vigliano, y bueno, en particular a vos, Paola, por todo este trabajo que se viene desarrollando, tratando de llevar el conocimiento a la comunidad en esta era, ¿no? Que nosotros entendemos que es la era del conocimiento, y a lo cual, bueno, siempre voy a agradecer tu enorme trabajo, Pau, para que esto podamos haberlo hecho posible desde nuestra facultad, ¿no? Y en particular también quiero agradecer, bueno, a Javier Martinto, que es un egresado de nuestra casa, pero a su vez es abogado. Él está en la sala ambiental del Colegio de Abogados, y también quiero agradecerles por este ciclo de charlas agrolegal, que en este día estamos llevando adelante la cuarta de estas charlas, y en particular es sobre aspectos legales del agro, ¿no? Algo tan fundamental para no solo nuestra profesión, sino nuestro sector, que desde hace ya varios años se viene de alguna manera teniendo más observación social, las actividades que desarrollamos, las actividades que llevamos a cabo, y nos parecía atinado y muy positivo poder acercar a todo nuestro sector y a quienes estén interesados en vincularse con el sector, uno de los sectores más dinámicos, pujantes y productivos de nuestro país, como es el sector agropecuario, y todo lo que tiene que ver con las leyes relacionadas al agro, ¿no? En una primera charla, en este ciclo de charla, un primer encuentro relacionado a lo que es relaciones laborales y la implicancia que las mismas tienen, ¿no? en el desarrollo de todo lo que es nuestro sector, con particularidades muy específicas que son importantes considerarlas. Muchas veces somos buenos productores, pero bueno, nos falta a veces en el sector estos conocimientos, y nos parecía muy bueno poder llevarlos a cabo. Luego una ley, que es una de las cuestiones que por allí más implicancias tiene, por el tema de la cuestión ambiental, sostenibilidad, sustentabilidad y precaución, sobre todo en el manejo de los cultivos, que es un gran desafío, ¿no?, en nuestro sector, producir alimentos en cantidad, en calidad, pero preservando los recursos. Y bueno, allí está lo que es la ley de lo que es de productos fitosanitarios, que también fue abordada en una segunda charla. Y luego todo lo que tiene que ver en una tercera charla, el ordenamiento territorial y bosque nativo, algo que en los últimos meses hemos visto cómo se nos iban producto de los incendios, y que bueno, que también tiene un marco legal regulatorio, que obviamente hay opiniones diversas en ese sentido, pero que creo que lo importante de esto es eso, ¿no? Es poder afrontar este tipo de discusiones, poder abordarlas, poder escucharnos, poder contrastar posturas. Nosotros somos ávidos de eso, ¿no? Hemos sido promotores de todo este tema o estas temáticas, porque consideramos que la universidad tiene esa obligación, ¿no?, de abordar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, estas cuestiones que son de preocupación, no solo de nuestro sector, sino que de la sociedad, y que creo que tenemos que abordarlo y conocerlo. Entonces, bueno, hoy llegamos a esta última charla del ciclo, que tiene que ver con los contratos agropecuarios, algo también tan necesario, discutido y tal vez creo que no necesariamente tan adecuado a los nuevos tiempos. Yo creo que ahí amerita también, en mi opinión personal, por estar muy vinculado al sector, porque tengo familiares que se dedican al tema, e incluso en lo personal también me dedico. Creo que estamos muy retrasados con todas estas leyes de contratos, de arrendamientos, y en fin. Y contamos realmente con dos conocidos, amigos, expertos, especialistas, destacados, como son Raúl Carranza, un abogado muy conocido, al menos por todos nosotros, y que nos va a estar compartiendo su visión, y Mariano Ignacio Echegaray Ferrer, el cual, bueno,
me ha tocado cursar con su hermano, así que a Rodrigo lo conozco, bueno, conozco a Mariano también y les agradezco a ambos por haber aceptado este desafío y como decía al principio a Javier Martí del colegio bueno, por poder trabajar en esta que son acciones conjuntas. Nosotros también somos unos convencidos de que la vinculación es uno de los principales motores que nos permiten profundizar estas acciones, que nos permiten potenciarlas. La interdisciplina es algo que nos está, digamos, cada día solicitando hacerla con mayor frecuencia. Y que empecemos a ver, ¿no? Todas las temáticas desde los 360 grados, como le decimos nosotros, o sea, tener una visión mucho más amplia de las acciones que cada uno tiene. Y bueno, en eso nuestra facultad, la verdad que ha venido dando pasos muy positivos, muy fuertes desde lo académico, bueno, de la mano de Paola, de la Secretaría Académica y bueno, todo nuestro consejo, nuestras cátedras, en fin, que nos fueron acompañando a unas transformaciones realmente importantes. Pero bueno, que seguramente debemos tratar de que la facultad lo siga profundizando. Estas charlas también cuentan con el apoyo, lo cual agradezco tanto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, como el programa de buenas prácticas agropecuarias, al Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, a la Sociedad Rural de Jesús María, que bueno, que también junto al Colegio de Abogados y Agroglobal venimos desarrollando este ciclo de charlas. Así que bueno, esperemos que este sea uno de tantos ciclos que podamos llevar adelante de forma conjunta y a quienes están hoy conectados, les agradecemos por haberse sumado, por haber aceptado esta invitación y esperemos bueno, que sin dudas va a ser de mucho interés y de utilidad sobre todo para todos ustedes. Así que felicitaciones a todos los que hacen posible esta charla y bueno, ojalá sea con éxitos la misma. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecer las palabras de nuestro decano y la verdad que nos enorgullece poder contar con su presencia y bueno, y sobre todo sus palabras de cariño y de apoyo por este ciclo y por este trabajo que se inició con Paola, con Rocío y con Agro Global. Y bueno, como contaba Marcelo, estamos culminando con una exposición que yo considero de suma importancia y de lujo por los disertantes que tenemos en el día de la fecha. La charla de hoy básicamente se va a centrar en un abordaje jurídico y tributario de los principales contratos agropecuarios, arrendamiento, parcería, contratos accidentales, convenio de explotación conjunta, entre otros. Se abordarán semejanzas y diferencias entre cada uno de ellos, aspectos jurídicos e impositivos al momento de la elección y de la confección, el uso de la carta oferta con aceptación tácita y básicamente lo que nosotros le pedimos a los disertantes es abordar los aspectos prácticos del día a día, esos aspectos que el productor o el ingeniero agropecuario necesita para llevar a la práctica en el uso diario. En esta oportunidad me toca a mí presentar a Raúl Eduardo Carranza, cediéndole luego la palabra a Rocío para que presente a Mariano Echegaray. Raúl, bueno, es un colega al cual le tengo mucha estima, es abogado independiente, especializado en temáticas ambientales, asesor de productores y empresas agropecuarias. Egresó de la Universidad Nacional de Córdoba con distintos posgrados en Derecho Ambiental, disertante, que por su conocimiento ha sido invitado y ha sido expositor en diversas conferencias y tiene como antecedentes laborales haber sido asesor de la Sociedad Rural de Jesús María, integrante de CARTES, consultor ambiental y también director de la Sala de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Córdoba, la cual en esta oportunidad me toca compartir junto a él y a otros colegas.
eso es un poco, bueno, la trayectoria de Raúl y Raúl, más que agradecido por tu presencia y por tu sí tan solidario para la charla del día de la fecha. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, primero también agradecer a los disertantes, a Raúl, a Mariano y también a la facultad, un especial agradecimiento porque como egresadas, a principio de año vinimos con inquietudes, con ideas, con Javier y nos recibieron como nos reciben creo que a todos, de una manera con mucha apertura y predisposición. Y así que les agradecemos por el trabajo, Paola y Marcelo, y el compromiso con el que llevan adelante la dirección de la facultad. Así que bueno, muchas gracias por generar y por tener la apertura y permitir estos espacios. Bueno, yo les voy a presentar ahora al otro profesional con quien vamos a estar conversando. Mariano Ignacio Echegaray Ferrer. Mariano es licenciado en Administración y además contador público. Es titular del estudio Echegaray Ferrer Consultores Asociados, director tributario en Agroeducación. Además, en su actividad docente también ha coordinado algunos talleres en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y además es expositor y disertante en numerosos cursos y jornadas vinculados con aspectos impositivos y de gestión de empresas agropecuarias. Así que, bueno, desde ya muchas gracias a ambos por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, si querés, Raúl, comenzar a contarnos cómo vamos a relacionar hoy y a introducirnos en los contratos agropecuarios desde un marco legal. Muchísimas gracias por la invitación. Celebro la realización de estas charlas y comparto las expresiones del decano de la facultad, la importancia que tiene conversar de estos temas y desde una óptica interdisciplinaria. Creo que los tiempos dan, uno que está un poco vinculado a las cuestiones ambientales, ve esas necesidades, con lo cual todas las disciplinas de alguna manera tienen que interactuar para que desde su lugar realicen los aportes para lograr que se realice una actividad, pero en forma sustentable, para que tengamos una protección, como se dijo, de los recursos naturales y que haya un desarrollo en el país desde los distintos puntos de vista que tenemos que tener, que son el económico, el social, el cultural, pero además también fundamentalmente el ambiental. Bueno, si les parece voy a compartir una... A ver, espero que se vea, pero la respuesta... ¿La están viendo bien? ¿Hola? Sí. Raúl, no se ve la presentación, no sé si ya lo pusiste en modo presentación. Vamos a ver cómo, porque no vi. Vamos de nuevo. Ahora sí se ve perfecto. Bueno, qué tranquilidad, muchas gracias. A la derecha abajo. Y con eso ya estamos. Bien. Bueno, como se mencionó recién, un poco la temática que nos convoca es el tema de los contratos agropecuarios. Cuando mencionamos la palabra contratos, directamente tenemos como punto de partida la idea de que por lo menos tenemos que tener a dos personas. Cuando le agregamos la palabra agropecuaria, eso nos indica que ese tipo de contratos tienen una finalidad específica, que
que en este caso sería la productiva, ya sea desde el punto de vista agrícola, ganadero u otros, como ya veremos en los distintos contratos que vamos a ir abordando. En lo que respecta del tema de los contratos agropecuarios, tenemos una vieja legislación en el país que data del año 1948, la ley 13.246, que tuvo un par de modificaciones, la última en el año 1980, pero que en lo sustancial no ha variado. Y podríamos decir que la regulación que tenemos de la actividad productiva vinculada al campo es menor, o está prácticamente abocada a dos figuras principales, que son el arrendamiento y la parcería, quedando excluidos otros, y bueno, se denominan como innominados, que no obstante tienen nombre, se los denomina de esa manera. Esta normativa establece que los contratos deben regirse en función de lo que establece esa ley. Después, gradientemente establece que es la voluntad de las partes la que hace un poco también parte del contrato, pero le da una limitante, le llaman de orden público, y que son justamente los límites que se le pone a la forma de explotación, a la forma en que se asienta la población, al modo de vida que tienen, y las cuestiones ambientales que tienen que ver con el desarrollo sustentable, la protección de los recursos naturales y sobre todo también a cuestiones de plazos. En las modalidades contractuales la ley prevé plazos especiales a tener en cuenta, y si no se tienen en cuenta tienen consecuencias jurídicas. Respecto de las modalidades regulares que les mencionaba recién, tenemos, como dije, el tema de los contratos de arrendamiento y los contratos de aparcería. Como excluidos o denominados accidentales, tenemos los contratos agrícolas que tienen carácter agrícola o pecuario, que en este último caso sería de pastoreo, que tienen la característica que se desarrollan en un plazo menor al establecido a los otros contratos como fundamental diferencia. Y en particular, si el plazo que tiene, que normalmente son breves, en el caso de los agrícolas, la ley establece que sea de un año o de dos cosechas que pueden desarrollarse en 2 años, y en el caso de los pecuarios, que es el pastoreo, que no supere el año, las consecuencias sería que se transformaría, según la norma, en un contrato de arrendamiento o parcería, según la característica que tenga la actividad que se desarrolla. Ya volveré sobre los dos contratos regulares, que son los arrendamientos y las parcerías en particular, luego de mencionar cuestiones especiales, o digamos generales más que especiales, que tienen que ver con los contratos, los distintos contratos, y que una es el plazo. El plazo fundamentalmente se tiene en cuenta según sea agrario o biológico, en el caso del agrario por los tiempos que lleva la preparación para la tierra que se va a cultivar, y también la finalización de esto, que es lo que se suele denominar el levantamiento o cosecha. Con respecto al tema biológico, tiene que ver con la parte animal, y bueno, son los ciclos que tiene la explotación ganadera, o en su caso otro tipo de actividades vinculadas a los animales. Con respecto al tema del precio, lo que podemos decir, y en términos general, que se establecen según el contrato en dinero, también en una participación de los frutos. También se puede establecer una forma o como precio de realizar mejoras en un establecimiento. O sea, se contrata y se compromete a realizar una tarea dentro del campo. Y la otra alternativa podría ser las mejoras de los productos.
Con respecto a lo que podría llamarse formalización, o principalmente los datos que normalmente los contratos llevan, podemos decir que se trata de, digamos, los datos personales de los contratantes, la descripción del fondo que se va a trabajar en la modalidad que fuere, la ubicación del fondo, las características, o digamos 3 puntos geoposicionales, el tema de la fecha en que va a comenzar la actividad y la fecha en que va a concluir, y también, por cierto, el tema del precio. Existe últimamente también algo que se denomina carta oferta con aceptación tácita, que, bueno, genera una discusión principalmente desde el punto de vista tributario respecto a los alcances que pueda tener o no este tipo de tratativas. Básicamente lo que consiste la carta de oferta con aceptación tácita es que una parte, que puede ser el dueño del campo, le ofrece a otra bueno, el establecimiento para que realice una actividad, ya sea agrícola, ganadera, y la otra parte, de alguna manera, si produce una aceptación, se toma, digamos, como elemento indicativo de la aceptación, y por eso la denominación de tácita, el hecho de o ingresar al campo o pagar parte del precio. Esos son un poco los elementos que tienen las partes en cuenta para considerar que el contrato de alguna manera se habría perfeccionado. Hay, como le decía, una discusión desde el punto de vista fiscal en el sentido de que, y fundamentalmente vinculado al impuesto de sello, es si se debía o no tributar. Hubo, digamos, algunos fallos, y aún en la Corte, donde se determinó que este tipo de contratos, de este tipo de cartas, no tenían un impacto fiscal. Pero no se ha dado el mismo tratamiento. Yo no sé si, Mariano, quieres hacernos algún aporte respecto de cómo se visualiza este tipo de cartas desde la disciplina contable, tanto a nivel nacional como provincial. Mariano, habilitate el micrófono que no se te está escuchando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Gracias, Nico, por la observación. Nosotros seguimos con la presentación, Raúl. Lo que voy a hacer ahora es un correlato cortito. No sé si querés avanzar y vemos la otra parte de lo que es contrato asociativo y lo que es los conmutativos, de manera que hacemos la vinculación uno y un otro, y me meto ya en temas de sello y formalidades de los mismos contratos y hago el paralelismo con la carta oferta. Si te parece, hacemos un poquito, avanzar, cosa que yo ya entro y no... Porque sí o sí voy a tener que tocar temas de los otros contratos, y ahí hacemos una parada y vemos la cuestión fiscal y la parte técnica impositiva. Perfecto. Yo no sé si se me escucha o me tengo que... Perfecto, perfecto. Bueno, gracias, Mariano. Bueno, entonces vamos a seguir con las particularidades que tienen los contratos que están regulados por la ley 13.246 que mencionaba al comienzo. Con respecto al arrendamiento rural, podemos decir que es aquel contrato donde una de las partes cede el uso y goce de un establecimiento a la otra para realizar una actividad agropecuaria en cualquiera de las formas, y la otra parte va a pagar un precio en dinero por ese uso y goce y explotación del fondo. La particularidad que este contrato tiene es que el titular del establecimiento no tiene un riesgo, se establece un precio por la cesión de ese uso y goce. La ley establece que es un precio en dinero, pero por lo general lo que normalmente se pacta es un precio que está ligado a un producto y a una cotización que se toma como referencia
supongamos la soja, se fija en X quintales de soja por hectárea y por año. Entonces, al tiempo en que las partes lo hayan fijado, se hace el pago al arrendador por parte del arrendatario. Por parte de la ley existen una serie de exigencias de uno u otro lado que consisten en cómo deben manejarse en el fondo por parte del arrendatario, el mantenimiento, sobre todo de no dejar venir malezas, si existieran de antemano, si soportan los gastos a media. Existe la ley vieja, yo no conozco un ejemplo como tal, pero cuando existen más de 25 arrendatarios, la ley exige que el propietario del fondo establezca en el lugar una escuela rural para que los niños de las familias puedan concurrir. Pero bueno, más o menos son esos las características generales, tienen como especificidad temporal el hecho de que el plazo, la ley establece aún un mínimo de 3 años, y hoy tenemos un máximo de 50 con el nuevo Código Civil y Comercial. Antes hablaba de 10 y 20 cuando existía algún tratamiento de mejoras. Con respecto al otro contrato que nos ocupa, que es la parcería. La parcería, a diferencia del anterior, ahí sí, como, bueno, semánticamente la palabra lo indica, es ir aparte. A parcería es ir aparte. Entonces aquí tenemos distintos tipos de contrataciones, puede ser agrícola o ganadero, donde una parte se le llama parcero dador y el otro el tomador o el aparcero prácticamente, y realizan una actividad a riesgo compartido y además con un reparto de frutos. Eso es lo que tiene como particularidad o diferencia respecto de lo que sería el contrato de arrendamiento. Con respecto a la parcería agrícola, un titular de una fracción de campo le cede el uso y goce del campo a un productor. El productor lo trabaja, digamos, desde el punto de vista agrícola. Lo que se reparten, hay formas de tratamiento de la parcería o participación, pero básicamente es quien lo trabaja el aparcero, y después lo que se hace es repartir los frutos. Con respecto a lo que tiene que ver con la parcería preecuaria, en este caso, lo que se hace es, por parte del dador, entregar al aparcero, al titular de la fracción, una cantidad de animales, y el dueño del campo lo que hace es el mantenimiento de sanidad, el tratamiento de esos animales, y lo que se hace es al final una división de los frutos que se obtienen respecto de este tipo de contrataciones. Vamos ahora a... también en la parcería existe lo que se denomina la mediería, que básicamente también está regido por las normas de la parcería, y que, a diferencia de la parte semántica que hablábamos recién, de ir a partes, en esto estrictamente van a medias. O sea, se establece una equivalencia de aportes, de manera que lo que se obtiene como frutos es repartido. Hay distintas formas de comercializar o de proceder con lo que se obtiene en uno y en otro caso, y evidentemente esto tiene un impacto desde el punto de vista impositivo, que nos comentará Mariano. Muchas gracias, Raúl. Si me permitís, voy a hacer un recuento de posicionarnos, porque es importante la cuestión de los contratos dentro de lo que es la actividad y con el sesgo desde el punto de vista fiscal.
Hoy en la actividad primaria no tenemos el 70% de lo que están realizando la explotación, lo están haciendo vía vinculación contractual. O sea, el otro 30% son propietarios de los inmuebles. Entonces, si nosotros hoy queremos iniciar una actividad y no tenemos el inmueble, sí o sí tenemos que ir vía un contrato. Para poder formalizar este contrato y poder comenzar con todo lo que son los requisitos formales y todas las cuestiones, sí o sí tenemos que armar un triángulo de asesores donde un lado vamos a tener al ingeniero que nos va a dar todas las pautas productivas de lo que se puede con el campo, cuánto es el rinde promedio, los márgenes y toda la situación en sí de lo que tenemos del otro lado, los que nos van a poder dar más elementos. Por el otro lado tenemos quien van a estructurar toda la cuestión legal, porque como habrán visto no es algo sencillo, tiene muchas particularidades, que son los abogados, y por el otro lado van a estar los sujetos más odiados de toda esta charla, que son los contadores. Odiados porque somos los que le vamos a tener que decir cuánto es la pauta que se tiene que pagar por estos contratos, y a nadie le gusta que tengamos que pagar. En el contexto agropecuario, donde el Estado se lleva más del 62% de la renta agrícola, no es lindo tener que seguir pagando por formalizaciones e instrumentos, y donde sí o sí nosotros tenemos que tener las cosas muy prolijas desde el punto de vista contractual, porque si no, la socia, la AFIP, que vamos a tener siempre metida dentro de nuestra actividad, no nos va a dejar producir. Entonces, el contrato es la piedra angular para empezar a desarrollar nuestra actividad, y ahí es la importancia de hacerlo. Lo que nosotros tenemos que ver también es que, como bien marcaba y recién indicaba Raúl, es que tenemos estas cuestiones dentro de lo que son las modalidades contractuales, y lo que nosotros tenemos que entender es que vamos a tener sobre los dos ejes que estamos planteando, por un lado lo que es el arrendamiento y por el otro lado lo que es la parceria. Tenemos que entender que en un contrato vamos a estar pagando, vamos a tener un contrato que vamos a estar dando un cambio, un pago, que van a ser los contratos de arrendamiento, después veremos las particularidades de ese pago, y por el otro lado tenemos, como bien decía él, un negocio asociativo, que es la parceria. Lo que nosotros tenemos que entender es que ese negocio asociativo no estamos hablando de sociedades, porque no cumple con ninguno de los requisitos que tienen que tener, con lo cual va a ser una vinculación del propietario de la tierra con la persona que lo termine explotando. Desde el punto de vista fiscal, nosotros tenemos que entender que de las formalidades que recién marcaba Raúl, tenemos por un lado los sujetos, la individualización a la perfección del inmueble dentro del contrato. Mariano, pero esto la ley me lo está exigiendo, me lo pide, sí, pero no en la envergadura que el fisco me lo solicita para poder yo habilitar todos los registros que me tienen que autorizar. Entonces, mientras nosotros podamos complementar, individualizar el inmueble con la nomenclatura catastral, el número de cuenta, el detalle de las hectáreas, es un tema fundamental para que cuando vayamos al fisco no tengamos inconveniente en cuanto a lo que es el alta de este contrato. Adicionalmente, nosotros tenemos que saber que por cada instrumento que se realice, se tiene que pagar un impuesto provincial que se llama sellos. Por cada instrumento que se realice, en este caso los contratos, se tiene que pagar impuesto al sello. Y ahí venía un poco la referencia respecto de la carta de oferta, porque la carta de oferta es una excepción a lo que nosotros estamos viendo de la normalidad, una excepción que se evite el pago de este impuesto al sello. Mariano, ¿cuánto es el impuesto al sello sobre lo que es un contrato de arrendamiento? Un 0,7% sobre el monto total del contrato. Cuando nosotros vemos que se tiene que pagar al momento de la firma el monto total del contrato, estamos hablando que no es poca plata, dependiendo de cómo va a ser la unidad de cambio, cuánto es el plazo de duración de estos contratos, sabiendo que son contratos que pueden durar mucho tiempo. Entonces, el costo de sello no es algo chico. Mariano, impuesto al sello, ¿se paga en todos los contratos, tanto a parcería como lo que es arrendamiento? Sí. La diferencia es que la parcería es un contrato no determinado, con lo cual simplemente se paga un monto de certificación de ese sello, y cuando se finalice el contrato se paga por todos los pagos realizados, ya materializado, el monto total del contrato. Adicionalmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo podemos lateralizar la cuestión fiscal desde el punto de vista de los tributos? Lo vamos a dividir en IVA, ingresos brutos y ganancias. Mariano, explícame un poco cuáles son los contratos que nosotros vamos a analizar. Básicamente es aquello que tenga como actividad la agropecuaria y que tengamos una afectación de un inmueble rural. Para decir que un inmueble rural, lo primero que tenemos que decir es que es un inmueble que está fuera de un ejido municipal. Ahí nosotros donde tenemos la situación de rural. Ahora, la actividad agropecuaria.
¿Qué se entiende por actividad agropecuaria? Básicamente lo que esté vinculado con lo que es agricultura y ganadería, vinculado con lo productivo. ¿Por qué yo les hago esta aclaración? Porque está muy en boga todo lo que es el turismo rural. Entonces me estaría cumplimentando la actividad del inmueble rural, pero no de la actividad vinculada con lo que es lo agropecuario. Entonces ahí tendríamos un contrato que saldría de la órbita de lo que estamos hablando, con lo cual cambiaría la gravabilidad. Hecha esta aclaración, nosotros tenemos que saber que un contrato de arrendamiento no paga IVA. Ahora, ese contrato de arrendamiento no paga IVA, pero sí paga ingresos brutos. Por cada uno de los pagos que se realiza, paga ingresos brutos. Y Mariano, y con ganancia, paga el impuesto, por supuesto que lo paga al impuesto sobre la base de los pagos que se hayan realizado. Ahora pasemos rápidamente a lo que es a parcería. La parcería, como bien indican, es un negocio de asociación donde está vinculado la cuestión de distribución de los frutos, es decir, no está determinada la ganancia que va a tener ni una ni de las otras partes, y el objetivo es distribuirse un resultado productivo. Esa situación del contrato lo hace que en el IVA no quede grabado, porque no estamos hablando de un contrato que genere una base imponible y una cuestión ya más técnica, porque ambas partes terminan siendo productores. Y en cuanto a lo que es ingresos brutos, queda exenta. La actividad primaria en la provincia de Córdoba se encuentra exenta. Y tanto quien da el campo en la parcería como el parcero tomador son productores agropecuarios, para los ojos desde el punto de vista fiscal. Mariano, y con el respecto a lo que es el impuesto a la ganancia, ambos contratos quedan grabados. Estos dos contratos tienen que pagar sellos, por supuesto. ¿Cuál es la excepción de lo que es el pago de sello? La carta oferta, que termina siendo un contrato que no tiene la instrumentación porque solamente firma una de las partes. Después yo te dejo a Raúl si querés aclarar alguna cuestión en cuanto a esto, y haría que salga de la órbita del pago de este impuesto que sabemos que es significativo. Pero la carta oferta solamente tendría un beneficio en la provincia de Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires o La Pampa, porque la provincia de Córdoba, si nosotros no tenemos pagado el impuesto al sello, por más que tengamos una carta oferta que no estamos obligados, entraríamos con una alícuota grabada. Entiendo que son temas muy técnicos, pero sí o sí el ingeniero, el abogado, el contador, se tiene que empezar a vincular con los diferentes elementos de las profesiones que nosotros estamos asesorando, porque hay tantas cuestiones técnicas que en nuestro ámbito de aplicación nos tenemos que ir metiendo en circuito, y los ingenieros agrónomos van a tener que empezarse a desenvolver perfectamente con esta temática, porque va a ser la forma en que ustedes van a poder ir desarrollando, va a ser la forma en que ustedes van a ir asesorando, y tienen que ir teniendo en cuenta, no a la perfección, pero sí de manera superficial, estas cuestiones en cuanto a cada uno de los contratos. Te libero, Raúl, para que sigas con tu presentación. Raúl, acuérdate de habilitar el micrófono. Todavía no está habilitado, Raúl. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, tengo que... Bueno, perdón Voy a minimizar la ventana de la derecha y ahí se escucha y se... Perfecto, listo. Ahí me escuchan. Bueno, perdón la falta de práctica en esta parte. Bueno, vamos ahora a avanzar sobre distintos otros contratos que tienen también su particularidad. Este que mencionamos acá, que es el contrato de maquila, consiste básicamente en que un productor lo que hace es
la entrega a alguien que tiene un procesador, una industria, de su producto, y lo que terminan es haciendo una división de esa materia prima que entregó el productor al industrial, ya sea carne, ya sea, por ejemplo, aceitunas que se obtienen, o girasol, o maíz, aceite, el tema de soja, el de pellet para hacer harina, o el tema de lanas, algodón para hacer tela. En definitiva, lo que hace el productor del campo, entregar esa materia prima a ese procesador para que con un contrato que los vincula establecen la forma en que van a distribuir ese producto en función de los aportes. Por un lado, la materia prima, y por otro lado, el tema de del producto final. Si les parece, avanzo con un par de contratos más para evitarles esta cuestión de entrar y salir, como para que, en todo caso, Mariano después en particular nos refiera respecto de cada uno de estos contratos la cuestión impositiva. El otro contrato que podemos mencionar es el denominado SEC, o Convenio de Explotación Conjunta, que es el que se da particularmente entre gente del mismo sector, donde hacen aportes, ya sea de arrendamiento, de insumos, de labores, de semillas, y bueno, se hace una instrumentación del contrato donde después se establece la forma en que van a repartir el producto de lo obtenido. Es una modalidad que se está usando y que también se ve su realización. Otro contrato que tenemos es el contrato asociativo de explotación tambera, que, bueno, rápidamente les puedo explicar que un empresario titular que tiene un establecimiento contrata o se asocia a otra persona, que es el que se denomina tambero, y lo que se produce es la actividad de la obtención de la leche. También tienen como actividad anexa la cría, la venta de los animales que tienen. Cada uno, digamos, si bien es asociativo, mantiene su independencia, digamos, no es una sociedad, tampoco los que hemos mencionado, son todos contratos asociativos, no hay en estos temas que vincularlos a la cuestión social o societaria. Hay una ley específica que trata el tema de la explotación tambera, que es la 25.169, donde de alguna manera rige la forma en que las partes se van a desembolsar. Es importante para el que esté vinculado a esta actividad que realice una lectura de cómo se van a desarrollar las responsabilidades en cuanto a lo que es lo productivo, lo que es la relación con el personal, ya sea de uno o de otro, la forma en que se van a manejar con la comercialización del producto y la distribución. Con respecto a la mediaría, bueno, ya la mencioné cuando hablaba de lo que era la parcería, que era una forma de distribución, semánticamente hablando, de ir a medias. Con lo cual, si te parece, Mariano, antes de entrar a lo que serían los contratos ganaderos per se, y quieres hacer algún comentario respecto de estos contratos que acabo de relacionar rápidamente. Sí, totalmente. Mirá, lo que nosotros tenemos que entender es que por cada actividad no es que vamos a ir con un contrato determinado según lo que vayamos haciendo, es algo dinámico. Y el contrato de maquila es un contrato que empezó a reflotar mucho por esta cuestión de que la actividad primaria es una actividad que tiende a acumular saldos técnicos de IVA. Es una actividad que vendés al 10,5 y tenés compra de insumos al 21. Entonces, ¿qué es lo que generaba? Que el productor siempre tuviera un saldo inmovilizado en sus declaraciones juradas que no lo podía aprovechar de manera financiera. Lo que le dio la apertura, la posibilidad de cambiar la tasa de venta de esos productos fue el contrato de maquila, donde él podía entregar los granos, hacía una distribución de los resultados productivos con quien tenía la industria y él se terminaba llegando a un producto elaborado. Al llevarse ese producto elaborado, ya cambiaba la tasa, en vez de comercializar una tasa del 10,5, terminas comercializando una tasa del 21.
Entonces, el por qué y estas cuestiones vienen de la mano de los negocios. No es que yo puedo tener un contrato aislado o un contrato que solamente llevo uno solo. Puedo tener diferentes contratos en diferentes unidades y en diferentes circunstancias o partes de la cadena comercial, que es un poco lo que tenemos que ir viendo de la dinámica. El contrato de explotación conjunta también apunta a eso. Si yo tengo un contrato de arrendamiento y no puedo producirlo y tengo un buen contrato y me da la posibilidad de subarrendarlo, yo puedo invitar a que participen y tengamos la posibilidad de hacer una explotación. O, si llegado el caso, queremos salir y negociar un inmueble, podamos ir de manera con diferentes actores de la cadena a desarrollar la explotación y cada uno va aportando su expertise. Entonces, un poco la idea general de lo que son estas formas de contrato, y es tan real lo que decía Raúl en cuanto a que es una cuestión que se va ayornando y los tiempos van cambiando y también va cambiando la cuestión productiva. Cuando vos mencionabas que estamos hablando de una ley que tiene más de 70 años y pensemos lo que ha sido el avance desde el punto de vista productivo, y seguimos con esta ley que nos sigue condicionando desde el punto de vista de la relación jurídica. Si nosotros vamos a lo que es la cuestión de los contratos de asociación de explotación tambera, estamos hablando de la misma figura que recién estamos hablando de los contratos de explotación conjunta. Y acá, cuando nosotros empezamos a ver cuál es la cuestión tributaria, nosotros tenemos que entender de qué tipo de contrato estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de asociación, ya estamos hablando de contratos donde vamos a tener distribuciones de resultados productivos. Entonces, si nosotros ya tenemos esa pauta desde el punto de vista fiscal, son contratos que esa distribución de frutos no quedan grabados en el IVA y cada uno tributa el impuesto a las ganancias como si fuera un productor agropecuario. Nosotros tenemos que diferenciar los contratos si tenemos riesgo y si no tenemos riesgo productivo. Si tenemos riesgo productivo, entramos en los asociativos, con lo cual tendríamos las exenciones de la ley. Mariano, y estos contratos también deben pagar impuestos a las ganancias, tienen que pagar impuestos a las ganancias, y por supuesto cada uno en cabeza de ellos, y el impuesto a los sellos también tiene que pagar los impuestos a los sellos. ¿Qué sucede con los contratos? Por ejemplo, un contrato de maquila. Nosotros recién había comentado yo que la actividad primaria es la que se encuentra exenta, pero si yo estoy haciendo una venta de un producto industrializado y ya me cambia la gravabilidad desde el punto de vista del ingreso bruto. Lo que quiero que entiendan es que lamentablemente la República Argentina es un país que está atestado de impuestos y cada situación, cada decisión que se toma para mejorar la posición financiera o económica nos va a generar un nuevo impuesto. Y cuando nosotros tomamos decisiones desde el punto de vista de los contratos, sucede exactamente esto. En cuanto a la mediaría, terminamos teniendo un contrato de parcería con una distribución ya establecida, que estamos hablando de una participación al 50%, con lo cual seguimos sobre la misma foto de lo que habíamos hablado del eje central, diferencia entre parcerías y arrendamiento. Todo esto son desmembramientos, actualizaciones, nuevas formas de negocio que seguramente vas a ir planteando vos, Raúl, en el desarrollo, con lo cual, desde el punto de vista fiscal, entiendo que terminamos haciendo un correlato de lo que me muestra la foto de una parcería, después iremos haciendo un comparativo y lo vamos volviendo a repasar. Así que por mi parte, te cedo, Raúl, la presentación. Bien, gracias Mariano. No sé si tengo que activar el micrófono o me escuchan. Me escuchamos. Bien, gracias. Bueno, los contratos ganaderos tenemos distintas formas en la actividad ganadera que vemos más allá de la parcería que hemos mencionado recién, donde, por ejemplo, tenemos el pastaje o pasturaje, que básicamente lo que hace el dueño del fondo es prestar un servicio donde recibe los animales por parte del propietario de los mismos y se encarga del cuidado, digamos, de esa hacienda a cambio de un precio que establecen entre las partes. Hay una diferencia con respecto a lo que se denomina el pastoreo, que es como un contrato que se hace por tiempo breve, pero donde se cede el uso y goce de la parte, puede ser, o del predio, para que justamente el propietario de los animales haga
pastar a su hacienda. Tenemos lo que se denomina capitalización de hacienda, donde tenemos una forma de contratación entre las partes, donde el propietario de los animales le entrega al propietario del fondo una cantidad de animales, donde se establecen entre las partes los compromisos que asumen. Hay dos formas, una de cría, la capitalización de hacienda por cría, y la otra la de engorde. En un caso lo que se hace es, siempre estamos hablando de asociación, la distribución de los frutos, en un caso es la distribución de las crías obtenidas. Hay una forma en que previamente se establece entre las partes, ya sea vaquillonas, ya sea novillos, y la forma en que también se va a comercializar, que eso evidentemente va a tener un impacto impositivo fundamentalmente para el propietario del campo. El otro, el de engorde, es donde el propietario de los animales le entrega al propietario del fondo una cantidad de animales con un peso determinado, y lo que se va a distribuir es la diferencia entre el peso originario al precio final que las partes establecen, y sobre eso, ese fruto que se obtiene producto del engorde, se realiza la distribución entre las partes. Una forma también de pastaje o pasturaje, que es el feedlot, que básicamente también es el propietario del feedlot lo que hace es prestar un servicio. Recibe los animales y bueno, le da evidentemente agua y comida, de manera que se logre un aumento del quilaje. Hay rápidamente otras modalidades contractuales que tenemos, que son los contratos sobre frutos futuros, que una forma de ella podría ser, evidentemente es un compromiso del dueño del campo que recibe digamos, a partir de un contrato se compromete a entregar un fruto específico. Un ejemplo de ello podría ser un semillero que contrata con un propietario del campo y le entrega la semilla, el productor la incorpora en la tierra, se obtiene el producto y entrega al semillero ese producto convenido que sería de semillas. El otro contrato que solemos ver es el contrato de franquicia ganadera, que básicamente consiste tiene como particularidad que el franquiciante entrega un sistema de manejo de la hacienda, un alimento, una know-how, por decirlo de alguna manera. El franquiciado, el propietario, es el que lo va a ejecutar eso, y de ahí, bueno, se obtienen resultados que son también distribuibles entre las partes, la forma que lo han pactado. Y bueno, otro es el denominado pool de siembra, que a diferencia de los convenios de explotación conjunta, que a veces también se confunden, la particularidad que tiene el pool de siembra es que es una forma de administración, donde algunos participan y no todos los que participan necesariamente tienen que ser, a diferencia del convenio de explotación, del sector. Entonces puede haber inversionistas donde ponen dinero, un administrador que sale a buscar tierras para después producirla, y después, bueno, eso se obtiene un resultado que se distribuye en función de cómo se haya determinado entre las partes. Existen en este tipo de actividades también la formación de figuras especiales como fideicomiso y demás, pero por lo menos quería de alguna manera mencionarles rápidamente por los distintos tipos de contratos en los que puede uno imaginarse en las distintas actividades que tiene la producción dentro del campo agrícola ganadera y aún la industrial. Mariano. Buenísimo, súper claro, y es una filmina súper completa en cuanto a la diversidad de contratos que podemos tener.
retomando un poco el ámbito que a mí me corresponde en cuanto a los contratos ganaderos, nosotros tenemos que tener en cuenta que en el caso del pastoreo, vos hiciste dos aclaraciones muy pertinentes, una en cuanto a lo que es el plazo, que son de corto plazo y que apuntan a la cesión del uso y goce del predio. Eso ya me está dando la pauta que va a ser, desde el punto de vista fiscal, un contrato que no va a estar grabado en lo que es el IVA, va a ser un contrato exento, y va a ser el contrapunto, el contrato de lo que es el pastaje, que es el contrato que después vos terminaste ahí informándolo vía lo que es el feedlot en cuanto a lo que es el proceso de engorde, pero básicamente el contrato de pastaje apunta a lo que es el contrato de hotelería, donde ahí tenemos la particularidad que no se cede el uso y goce del predio, sino se está brindando un servicio que es un servicio de engorde, con lo cual ese servicio está grabado a una alícuota del 21%. En cuanto a lo que es ganancia, cada uno va a tributar sobre lo que es el resultado de su actividad en el contrato de pastaje por el monto establecido, fijo en pesos, y por el monto de lo que es el pastoreo en cuanto a lo que es el monto de lo que se haya establecido por esa locación del inmueble. Cuando nosotros hablamos de capitalización de Hacienda de lo que es cría, nosotros tenemos que pensar qué es lo que vamos a distribuir, porque si bien estamos hablando de negocios asociativos, nosotros tenemos que entender si son indivisos o no esos bienes que nosotros vamos a tener. Cuando se habla de cría, sí, porque se establece tanta cantidad de terneros para cada una de las partes, con lo cual cuando se haga la distribución se termina haciendo la entrega de las cabezas y cada uno ya dispone de lo que es la venta de cada una de ellas, y esa distribución no queda grabada en el impuesto al valor agregado. De la misma manera con lo que sucede con ganancias, pues cada uno queda alcanzado por los resultados de las ventas de esa participación. Pero cuando nosotros lo pensamos desde el punto de vista del engorde, lo que se termina distribuyendo son kilos de carne. Entonces ahí tenemos el inconveniente que no podemos hacer distribución de kilos de carne. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo desde el punto de vista productivo? Quien es el propietario de los animales es el que lleva al inmueble donde se hace lo que es esta capitalización de Hacienda, pero la titularidad de los animales nunca cambia hasta el momento de la venta, y una vez que después se haya realizado la venta, quien fue el que realizó el uso del inmueble para realizar esta invernada, le termina facturando lo que es su participación. Entonces no hay acá una distribución de los frutos, sino directamente hay una venta directa y después hay una refactura para compensar los saldos del IVA. Y obviamente queda grabada esa venta al 10,5 y quedará la compensación de saldos entre unos y otros. Cuando nosotros hablamos de lo que son los contratos futuros, en cuanto a lo que es la semilla, son contratos que se encuentran grabados en lo que es el día porque tiene establecido todo lo que es la participación y generalmente trabajan con un monto fijo establecido, más allá de lo que es una cuestión de resultado productivo. Y son contratos casualmente muy atractivos para los productores agropecuarios en cuanto a que al trabajar con lo que es semilla me cambia todas las alícuotas de los servicios que estén vinculados con ello, con lo cual es un contrato que me da la posibilidad del recupero de este saldo a favor de IVA que recién yo le estaba comentando. Entonces son contratos muy atractivos. Y en cuanto a lo que son los pools de siembra, tal cual como establecía ahí, son más que pensados en los negocios desde el punto de vista productivo, como un contrato de explotación conjunta, son negocios que están orientados desde el punto de vista de administración del negocio en sí, por detrás de un contrato de una figura, como puede ser el caso de un fideicomiso, que era muy común hace unos años atrás. Lo que nosotros tenemos que entender que estos contratos vuelven a estar vinculados según cómo sea la relación entre las partes y la vinculación con los propietarios de la tierra y quién la termina explotando. Así que un poco el pantallazo general. Todos estos contratos tienen que pagar impuesto al sello y, como le decía, los elementos más importantes en cuanto a la figura fiscal es que lo que abunda no arruina la situación de un contrato, con lo cual más información tengamos en el contrato desde el punto de vista fiscal es mejor, pero desde el punto de vista legal por ahí es excesivo, entonces hay que buscar ese equilibrio de lo que nosotros vayamos a necesitar. Como siempre, lo fundamental, tener bien individualizado los dos contratos principales que nosotros tenemos, por un lado lo que es la parcería, por el otro lado lo que es el arrendamiento. Por supuesto tenemos las excepciones, los accidentales, que apuntan no a una situación distinta en cuanto a lo que son las cancelaciones, sino simplemente a lo que es el plazo de cada uno de estos contratos. Teniendo los dos elementos característicos y la diferenciación desde el punto de vista tributario, es donde nosotros vamos a poder ir
solapando las diferentes situaciones, siempre, por supuesto, como les digo, con el acompañamiento desde el punto de vista legal, desde el punto de vista impositivo, de los profesionales correspondientes, y siempre desde el punto de vista productivo, que son los que van a marcar las pautas del negocio en cuanto al margen y lo que se puede cancelar vía contrato. Te libero, Raúl, para que vos continúes. Bien, gracias, Mariano. Bueno, no están en este listado, pero sí participan un poco de lo que es la actividad agrícola, que son los contratos rurales, que básicamente son lo que se denomina locaciones de obra. Estos son, digamos, forman parte de lo que es el laboreo, ya sea de siembra, ya sea de cosecha. Son personas que cuentan con la maquinaria, se las contrata, y lo que se establece como precio es ya sea en especie o en dinero. Es indistinto y es, digamos, la forma en que normalmente se tratan, o producto cuando se obtiene, o una cantidad de producto, o bien un precio. Bueno, acá yo no sé si ya una vez que hemos un poco de alguna manera transitado por los distintos contratos, les parece que pasemos a las preguntas, o bien podamos reafirmar lo que serían un poco las características de los contratos, y principalmente el arrendamiento de la parcería, y fundamentalmente también las diferencias que pueda haber entre una y otra, para, por así decirlo, subrayarlos. En este caso, tenemos, bueno, los elementos que decíamos, que del arrendamiento rural, donde se concede el uso y goce del predio rural, el arrendador, una vez que lo entrega, el arrendatario lo trabaja, lo respeta, lo explota, la forma que la ley establece. También tiene el compromiso de mantenerlo libre de malezas, y la contraprestación, en este caso, no es asociativo, paga un precio en dinero o en la forma que se pacte, como habíamos mencionado. El locatario, digamos, el arrendador debe proteger al locatario de terceros que pudieran turbar, no estuvieran sino turbar su derecho, y la ley establece que deben contribuir en los gastos de control de las malezas en un 50% en el caso existir. En el caso particular de las parcerías, hay cuestiones que podemos mirar desde los aportes, desde el destino contractual y en la distribución de los frutos. La ley habla en cuanto a los aportes, que puede hacerse animales o bien el predio rural. Este predio puede ser con plantaciones o sin plantaciones. El destino contractual, como hemos visto, tiene el de la agricultura, el agrícola, agropecuario, sería ganadero y mixto. Y por último, el tema de la distribución de los frutos, que puede ser, bueno, en el caso de la parcería, la distribución disímile, y en el caso de la mediaría, idénticos. Por último, vemos en forma paralela las diferencias que hay entre un contrato y otro, para que tengamos en claro que en el caso del contrato de arrendamiento hay un intercambio, o sea, no es un contrato asociativo, porque por el contrario sí lo es la parcería. En el primero hay un riesgo, en el segundo, en el primero digo, no hay un riesgo por parte del propietario del fondo, y las utilidades son obtenidas en totalidad por su arrendatario, se paga el precio. En el caso del segundo sí se comparten en la participación de los frutos. En el caso del arrendamiento tienen obligaciones individuales, los gastos, como dijimos, se reparten. En el caso especial es el tratamiento de las malezas. En el arrendamiento de los frutos los conserva el arrendatario, le paga el canon al arrendador. Por el contrario, en la parcería hacen un reparto de esos frutos. En el primero, el alias solamente es participación del arrendatario. En cambio, en el otro contrato existe un riesgo, un alias para ambas partes. En lo cual, en el primero tenemos intereses disímiles y en lo otro convergentes. Mariano,
¿quieres hacer algún aporte desde el punto de vista tributario que se te ocurre que no hayas mencionado? Sí, una pregunta, antes de que continuemos, si puede ser. Los corto. Sí, Rocío. ¿Qué sucede en el caso de, por ejemplo, que se celebran contratos de arrendamiento y es muy común que, bueno, en vez de pagarse un precio fijo, lo que acuerden es, entre las partes, es, por ejemplo, pagar tantos quintales, determinados quintales de soja? ¿Sí, continúa siendo un contrato de arrendamiento o, bueno, eso? Los usos y costumbres hacen que sí sea un contrato de arrendamiento o una interpretación forzada o demasiado formal de la ley indicaría que no, pues dice que es un precio en dinero, pero como establecer en quintales un precio determinable, si las partes lo fijan de esa manera, es costumbre, justamente, además en este país, por los avatares que tenemos, que se fijen este tipo de contratos en quintales. Y se establece de maneras disímiles, cobrando un porcentaje al comienzo, o bien determinar que el arrendador va a fijar a una determinada fecha, él factura, y lo que hace normalmente el arrendatario es liquidarle ese precio convenido a un tiempo vista, que normalmente son 7, 10 días. Eso es lo que en la práctica sucede y no hay, por lo general, inconvenientes. Y con respecto a, digamos, a la parte tributaria, ¿cómo, Mariano, nos quieres contar? ¿Cómo, sí, a ver, ¿cómo afecta esto a las partes? Mira, nosotros tenemos que entender que el arrendamiento que tenga establecido los quintales y convertible en pesos es el contrato más fácil de administrar desde el punto de vista tributario, porque directamente se hace la factura, una factura con IVA exento, se deposita el monto de la factura mensualmente, y del otro lado, quien es el propietario del inmueble solamente tiene que tributar ingresos brutos y ganancias. Ahora con el tema de lo que es variación de los precios, donde vos no tenés la posibilidad de inversión, donde muchos que tienen que cobrar los contratos una vez al año se encuentran con un flujo de fondos importante, no saben qué hacer, en el contexto actual te lleva a que tengas que tratar de cuidar el peso. Muchos están girando esos contratos y van a la figura que vos recién estabas comentando, Rocío. ¿Cuál es el inconveniente que hay? Que no es tan sencillo desde el punto de vista impositivo, porque la cuestión es que solo aquellos, y ahí voy a tratar de explicarlo sencillo, es una cuestión técnica y de registro. Nosotros sabemos que para desarrollar la actividad agropecuaria tenemos que tener diferentes altas en registro. El registro principal, el registro de lo que era el registro fiscal de operadores de grano, anteriormente, hoy se llama Sistema de Información Simplificado Agrícola, y en ese sistema es donde se dan de alta los contratos. La única excepción donde vos podés ser un propietario de un inmueble para recibir granos te lleva a que tengas que tener una inscripción adicional, que es el registro de operadores de la cadena agroalimentaria, que es el RUCA, para poder tener la habilitación para que te den los granos, porque si no tenés esa habilitación nunca te vas a poder recibir los granos. Por más que vos tengas el contrato, por más que tengas esa formalidad, no lo vas a poder recibir los granos. Y acá levanto la apuesta, y es donde tener esos granos lleva a una estructura administrativa al propietario de ese inmueble, porque después va a tener que él hacer las liquidaciones primarias de venta de grano. Va a tener que facturar por un lado el arrendamiento, le va a tener que comprar el grano al productor, quien realizó la explotación, y después se va a quedar con esos granos en su propiedad, y recién ahí va a estar en una condición de poder disponer cuando vende los granos. Que administrativamente, si bien lleva estos registros, lleva un nivel de complejidad que muchas veces no están dispuestos quienes son los propietarios a cobrarlo, pero sí es una alternativa, y esa es la forma en que se tiene que desarrollar. Hoy pensemos que la digitalización que tiene la AFIP es muy alta, la actividad agrícola es la actividad que mayor cantidad de controles tiene, y es una actividad que tiene controles ex antes. Es decir, que si yo no cumplo determinadas condiciones, no cumplo con los regímenes de información, me prohíben la posibilidad de disponer de mi producción, de mi resultado productivo, de mis granos. Entonces hay que tener mucho cuidado, y es ahí donde toma envergadura la situación desde el punto de vista fiscal. Yo puedo tener
el mejor contrato, yo puedo tener el mejor inquilino, pero si yo no tengo organizado desde el punto de vista fiscal el papeleo, no voy a poder disponer de lo que yo estoy queriendo, que son esos granos. Y es ahí donde se entra la complejidad de lo que vos comentas, si yo quiero recibir grano. Si yo quiero recibir grano, la forma más sencilla es hacer un contrato per serie. Y me entra la cuestión del riesgo, porque voy a la producción. Y ahí es donde te voy a dar el pie a vos, Raúl, para que explique el nuevo modelo que se está usando mucho, que es un porcentaje fijo, un monto fijo de contrato, de cantidad, y si supera determinado límite productivo empiezan con las variaciones. Así es un contrato que se destila, por ahí se lo denomina contrato canadiense y también se interpreta que estaría prohibido por la ley de arrendamiento y parcería. No obstante, en la práctica se da y es una forma, yo no sé, de la conveniencia según sea arrendador o arrendatario, pero a veces se establece de esa manera donde se fija una cantidad de quintales específico que sí o sí va a pagar el arrendatario y luego se hace como una escala, o sea, cuando el rinde de la explotación va superando determinados números preestablecidos por las partes, el arrendador participa de esa utilidad extra, por decirlo de alguna manera, o precio extra que las partes han convenido. Mariano. Totalmente, y eso es lo nuevo que se está viendo, eso es lo que daría la posibilidad de esconder un contrato de arrendamiento bajo una figura asociativa, entre comillas, que en el fondo sabemos que es un contrato de arrendamiento, pero bueno, esas son las diferentes alternativas. Como yo les decía, no hay ninguna decisión desde el punto de vista contractual y productivo que no tenga un impacto fiscal. Y, a ver, lamentablemente en lo que es el sector agrícola, no solamente desde el punto de vista de impuestos a pagar, sino también de mayor carga administrativa. Ese es otro elemento también importante a considerar. No es lo mismo alguien que realiza únicamente la actividad de arrendamiento que alguien que realiza la actividad de explotación, que tiene un negocio en participación. No quiero marearlos porque también implica compartir información entre los profesionales. Por ejemplo, si yo tengo alguien que tiene yo soy propietario, asesoro a una parcero dador y tengo del otro lado una parcero tomador, me tengo que poner de acuerdo en la información que vamos a aportar en función de lo que es la producción que va a tener y cuánto es lo que tengo que reflejar yo. Porque eso es el régimen de información que hoy está reinante. Entonces, lleva a una interacción permanente y eso es el foco de lo que entiendo que darían ustedes como el mensaje. Acá no nos podemos cortar solo ninguna de las profesiones, tenemos que trabajar en conjunto y tratar de analizar todas las alternativas y los costos de oportunidades que lleva uno con otro. Por ahí el mejor negocio es quedarse en grano, pero administrativamente y toda la burocracia lleva a que el mejor negocio sea hacerse rápido de la liquidez y después se ve que se hace con los fondos. Entonces, ir lateralizando es siempre bueno para la actividad que nosotros desarrollamos. Mariano, una pregunta. ¿La figura de la cesión gratuita de uso se utiliza para minorar la carga tributaria? ¿Se ve? Mirá, eso, a ver, la realidad es, vos tenés que trabajar con el principio de realidad económica y cuál es la finalidad principal de lo que vos estás haciendo. Si se quiere cubrir una explotación grabada vía una cesión gratuita, no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. Lo que se tiene que pensar es en qué situaciones se permite esa cesión gratuita. La cesión gratuita es cuando vos tenés la vinculación entre padres e hijos y donde tenés la vinculación también entre familiares y donde vos tenés la vinculación entre esposos. Podés llegar a tener una cesión gratuita con personas físicas siempre y cuando no tengas una situación de evasión. Y si vos me decís, Mariano, sociedades que tengan sesiones gratuitas, y no, es muy difícil, no tiene ningún sentido y siempre lo que nosotros nos va a ir marcando cuál es la situación del mercado y que sea una realidad que sea contrastable y que sea demostrable. Entonces, ahí es donde vos tenés que irlo pensando. Como dato para amortiguar la situación de gravabilidad de las empresas, nosotros tenemos que entender que las personas humanas tributan a un 35% el impuesto a las ganancias y las sociedades tributan a un 30% el impuesto a las ganancias. Entonces, por una cuestión de estrategia desde el punto de vista de aminorar riesgo, desde el punto de vista patrimonial, laboral, lo que se estructura es sacar de cabeza de las personas humanas propietarias del inmueble la explotación. Con lo cual,
tener una sociedad que te alquile el campo, donde vos también sos socio, está totalmente dentro del marco de la ley y donde vos perfectamente podrías justificar los valores y no tendrías que entrar en ninguna cuestión de evasión, sino que estás trabajando dentro de lo que es el marco de la ley, que es donde nosotros nos tenemos que desempeñar de manera permanente. Bien. ¿Qué comentabas, Mariano, un poco del tema al momento de celebrar el contrato cuando no se paga el impuesto a los sellos? ¿Qué las alícuotas aumentan, por un lado? ¿Cómo es esa situación a nivel tributario? Y Raúl, a nivel legal, si uno se presenta en tribunales con un contrato sin el pago del impuesto al sello, ¿puede tener algún problema jurídico? ¿Le van a posibilitar ejecutar ese convenio? Mariano. Vamos por parte entonces. A ver, nosotros tenemos que saber que esos contratos llevan el impuesto, que es un 7 por 1000, y si nosotros no pagamos, dentro de la provincia de Córdoba tenemos una alícuota gravada que se me suma a un 1%. Es decir, ese 1% va a ser por cada uno de los cobros que yo reciba, voy a tener una alícuota agravada. Cuando vos analizás esa situación, indudablemente vos te conviene el pago del impuesto al sello. Adicionalmente, si vos no pagás el sello, vas a estar con una alícuota agravada, y si a vos te hacen requerimiento desde el punto de vista fiscal de cuál es la base de explotación o con qué instrumento vos estás explotándolo, tenés que demostrar, con lo cual quedará en evidencia la falta del pago del impuesto al sello. Pensemos que impuesto al sello es un impuesto de lo más retrógrado que hay, es un impuesto que hace a la exclusión de la formalización de instrumentos y donde deberíamos ir en franco trabajo de disminución, como era lo que se había planteado en la última reforma tributaria, donde estaba el pacto fiscal y todas las provincias iban a ir en un plazo de 5 años sacando el impuesto al cero. Qué mejor que tener prolijos los contratos, qué mejor que tenerlos formalizados y no tener que estar preocupado por un pago de un impuesto simplemente que busca recaudar. El impuesto al sello representa en la recaudación provincial un 9%, recauda el impuesto al sello igual que el impuesto inmobiliario. Entonces, se tiene que plantear en la nueva Argentina que tiene que venir, porque esto ya no da para más. Tenemos un sistema tributario que te excluye, te hace hacer las cosas mal el sistema tributario, casualmente por todas estas cuestiones. Entonces, esas serían los pormenores que vos tendrías hoy en la provincia de Córdoba por tener una vinculación con una explotación agropecuaria sin el pago del impuesto al cero. Si nosotros nos posicionamos en la provincia de Buenos Aires, nosotros, si tenemos una carta de oferta, deberíamos pagar el ingreso bruto con la tasa exactamente igual a todos y con la posibilidad de evitar el pago de ese impuesto al sello siempre que cumpla con todas las condiciones de que no tengamos la instrumentación de esa carta de oferta. Si uno debiera concurrir a tribunales, respondiendo a tu consulta, es muy posible que te exijan el sello del contrato, que va a ser el instrumento base para la acción que vayas a iniciar. Tengo dudas, no he tenido yo en lo profesional la particularidad de que a veces las partes no hacen el pago del tributo y sí lo van como aportando parcialmente a medida que se hacen pagos, ¿verdad? Si no interpreté mal, Mariano. Con lo cual, llegada a una situación temporal, supongamos que uno avanzó 1 año y medio de contrato y se produce el conflicto que hace que una de las partes deba concurrir a tribunales, deberá tener que demostrar que parte de ese impuesto estaría teóricamente cubierto. Pero en mi experiencia podría decir que al tribunal poco le va a interesar, va a querer ver el sello estampado en el contrato. Totalmente, y el que se tiene que preocupar por tener el pago del impuesto al sello es quién es el propietario del inmueble, quién es el que finalmente lo va a terminar pagando. Exacto. Entonces, ahí es donde nosotros volvemos a hacer hincapié en que muchas veces está muy enfocado en las cuestiones de cuánto me va a quedar, cuál va a ser mi rentabilidad, y no en cuanto a lo que es la formalidad. Y muchas veces la formalidad es lo que nos termina pegando en el tobillo y haciendo caer un negocio cuando no podemos cumplimentarlo de la mejor manera. Es tan importante tener claro, esto es cuestión del sello, porque me genera un gasto adicional, tan importante tenerlo a sello que si no lo pagué y si no me genera un gasto adicional, si a mí me viene renta y me lo reclama, me sale
4 o 5 veces más caro el impuesto al sello con los agravamientos de tasa y con más los intereses corridos hasta el momento del contrato. Entonces, es un tema interesante, sería bueno que lo empiecen a plantear la exención de lo que es impuesto al sello dentro de lo que es la actividad agropecuaria con la envergadura que tiene esta actividad dentro de lo que son los ingresos de la provincia. Adicionalmente, como dato, tengamos presente que cada contrato es totalmente diferente a otros y donde hay que entender todas las particularidades desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del negocio, y no es simplemente cortar y pegar. Que muchas veces he visto contratos hasta producidos por los mismos productores y te terminan mezclando un contrato de arrendamiento con una parcería, y cuando vos le explicas lo que finalmente vos firmaron ellos, si quieren ampararse en el ámbito legal, terminan agarrándose la cabeza. Entonces, pensemos que hay que tener un cabal conocimiento, y que mejor que trabajar con asesores desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista tributario nosotros aportamos nuestro elemento, pero quien los termina estructurando a estos instrumentos es un abogado, así que tengamos presente eso. Suelo expresar, alineado con eso, Mariano, que los campos son como las familias. Tienen cada uno sus particularidades, con lo cual no es menor al tiempo del tratamiento del instrumento que se va a realizar tener en cuenta las especificaciones que tiene la actividad que se va a desarrollar para que tener un instrumento que eventualmente no tengan conflicto las partes. Lo que pasa es que también es un proceso, perdón que me vaya metiendo y voy tirando cuestiones como para que vayamos ahí lateralizando con Rocío o con Javier. Nosotros seguimos por ahí venimos con el mandato de lo que es la producción agropecuaria de hace muchos años atrás, y la producción agropecuaria ha cambiado totalmente. El productor agropecuario hoy es un empresario, y como empresario tiene que dotarse de elementos para la toma de decisión. Hoy, si nosotros vemos cuánto es lo que genera una actividad agrícola con una superficie de 500 hectáreas, ¿cuántas industrias en la ciudad quisieran tener ese volumen de facturación y ese volumen de movimiento? Y cuando nos damos vuelta con qué estructura administrativa, con qué asesoramiento, básicamente no lo tienen, y está en riesgo toda la cuestión patrimonial de la producción, siendo que es una de las actividades que está dentro del ojo de la tormenta desde el punto de vista tributario, y donde sabemos que estamos en un contexto de gobierno que no es el más favorable para el desarrollo de esto. Entonces, con lo cual, tendríamos que potenciar y ser mucho más eficientes en los pequeños análisis, que muchas veces no se hace. Están muy enfocados en la cuestión productiva, y si nosotros no empezamos a entender que la producción va de la mano con la comercialización, va de la mano con lo financiero y va de la mano con lo impositivo, con lo legal, estamos complicados porque nos vamos a esforzar en producir y después en la comercialización se nos fue el margen que teníamos. Si no somos eficientes desde el punto de vista del manejo financiero, la inflación me comió mi margen, y si no somos prolijos desde el punto de vista impositivo, el Estado se llevó mi ganancia en un porcentaje mayor de lo que correspondería. Entonces, son los nuevos desafíos que vienen a presentarse, no solamente desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista integral del negocio agropecuario. Bueno, les vamos haciendo algunas preguntas que acá tenemos en el chat, ¿les parece? ¿Cómo no? Bueno, dice, la compra de insumos, semillas, agroquímicos, etcétera, a pagar a cosecha, ¿son algún tipo de contrato? Y desde el punto de vista impositivo, ¿se usa para equilibrar IVA? Mira, esos son contratos de canje, un contrato que no está vinculado con la explotación del inmueble, sino está vinculado con una operación comercial. Ese contrato es un contrato que sirve para generar el diferimiento del IVA al momento de lo que es la entrega del producto, con lo cual es un contrato que me permite a mí evitar todo lo que es el sistema de reintegros del fisco. Yo podría directamente agarrar mis granos, venderlos, juntarme la plata, ir y pagar el insumo. Lo que me hace el canje es que yo directamente vendo en el mismo que me entrega el producto, y no hay un movimiento de retenciones, ni de impuesto al cheque, ni ninguna operación física de fondo, sino que directamente se cancelan las cuentas corrientes. En una operación de canje, si nosotros estamos hablando de un contribuyente que se encuentra en un estado 1 de CISA, le representa por cada operación que realice, por cada un camión de canje que haga, son 15 quintales
en lo que es un 15% de ahorro en los quintales que termina entregando. Si estamos hablando de un productor que está en un CISA 2, es un 25% de los quintales que se ahorraría por el canje, y si estamos hablando de un productor que esté en un estado 3, estamos hablando de un 45 quintales, que es lo que se terminaría ahorrando. Entonces, pensemos que si yo hago un canje, me ahorro 15 quintales, me ahorro 25 quintales, me ahorro 45 quintales, en estas circunstancias me conviene ir al canje. Mariano, ¿por qué me ahorro eso? Porque me evito la retención del IVA, me evito la retención de ganancia, me evito el impuesto al sello. El impuesto al sello, vengo con sello. El impuesto al cheque por la operatoria. Entonces ahí tiene beneficios importantes la operatoria de canje, y es lo que se está viendo, que se está cerrando muchos negocios de esa forma. Otra. Ahora con respecto al arrendamiento, volvemos un poco. En el caso del contrato de arrendamiento de 3 años, al iniciar el trámite de sellado no conocíamos el monto final de contrato, ya que se hizo en quintales de soja, según el precio de pizarra del momento del pago. En rentas, en la provincia de Córdoba, le dijeron que podían hacer un sellado sin base imponible, y al momento de determinarse los montos del contrato, ir pagando el sello. Bien, a ver, por lo que me está planteando, si es un contrato de arrendamiento, lo que hace renta es, sobre el monto total del contrato, ve el precio pizarra que se ha firmado el contrato, y sobre ese te establece la base del pago del impuesto al sello. El monto indeterminado, que es un monto chico y después se cancela, se aplica a lo que es un contrato de parcería, donde no sé realmente cuánto va a ser el contrato. Así que cuidado con ese timbrado, porque puede tener algún inconveniente, porque sí tiene base cierta. Hoy yo firmé el contrato, yo sé cuánto es lo que voy a pagar con el precio pizarra de hoy. Así es como lo establece rentas. ¿No? Javi, ¿tenés alguna ahí mientras voy leyendo? Me surgen algunas, a ver, una para Mariano y una para Raúl. Mariano, hablaste de una situación complicada del país. ¿Qué opinión te merece sobre el impuesto a la riqueza y qué te han consultado los productores? Esa, una pregunta para Mariano, quizás algo polémica, pero bueno, la invitación es escucharte. Y Raúl, yo hago un contrato, pago impuesto al sello, me asesoro con el contador, con el abogado. ¿Puedo hacer lo que quiero en mi campo? ¿Qué se establece sobre el ejercicio abusivo de los derechos? ¿Hay algún impacto a nivel ambiental? Bueno, me toca un tema fácil. Gracias, Javi. ¿Cuánto nos queda de charla? A ver, no, yo no pensé que fuéramos a estar en esta instancia con el impuesto a las grandes fortunas, porque indudablemente es un mensaje pésimo para lo que necesitamos como país, porque después de una tremenda pandemia lo que necesitamos es inversión, desarrollo, fomento para lo que es la generación de empleo, y todo eso va a venir de quienes tengan disponibilidad, de los que tienen estas grandes fortunas, y donde ya vamos viendo cómo del discurso que eran 9.000, ya pasamos a 12.000, y cuando terminen aprobando vamos a estar arriba de 25.000 contribuyentes alcanzados. El impuesto a la riqueza es una locura, no hay un impuesto a la riqueza. Para el productor agropecuario es un impuesto a la producción, porque al no tener la posibilidad de medir la posición del patrimonio neto, te termina grabando un activo, y es una locura. Desde el punto de vista tributario, nosotros tenemos que entender que hay principios constitucionales donde no se tienen que violar, como es el principio de confiscatoriedad, donde yo no puedo tener que enajenar un bien porque tengo que pagar un impuesto por el excedente de lo que es el monto del tributo, excede la capacidad contributiva del bien. Por eso es muy gracioso, y ustedes que manejan muy bien la cuestión legal hablan de un aporte. Ahora, ese aporte tiene 4 patas, mueve la cola y ladra. Díganle como quieran. Es un impuesto, entra dentro de los principios de inconstitucionalidad, y es más un impuesto para la tribuna que un impuesto para la recaudación desde el punto de vista tributario, porque se va a judicializar absolutamente todo este impuesto. Creo que va a haber muy pocos contribuyentes que vayan sobre un pago voluntario del mismo. Es una lástima que se mande ese mensaje y donde no se haya escuchado la situación de lo que es la producción. No es un impuesto a las grandes fortunas. Hoy, si nosotros tenemos en cuenta a un contratista rural que haya comprado maquinaria en los últimos 2 años, haya comprado un equipo completo para lo que es la cosecha, que tenga maquinaria para la siembra, un contratista, estamos hablando que por sobre esa maquinaria tenga una deuda, estamos hablando que quedaría cansado, y así que
básicamente esa es mi opinión para no excederme. Bueno, respecto a lo que consultabas, Javier, con la sanción del Código Civil y Comercial se incorporan normas de corte ambiental, sobre todo el tema del abuso del derecho, el artículo 14, el 240, donde de alguna manera bajan los principios que rigen al derecho ambiental y también a través de lo que se denominan fuentes, los tratados internacionales. El propietario del campo o quien lo trabaje no puede hacer lo que quiera o la forma que quiera realizarlo, sino que tiene límites o penas de serle reprochado excederse en los derechos. Existen normas específicas, por ejemplo, bueno, el tema si uno contrata en el norte de Córdoba para realizar actividad ganadera, tenemos una ley, la denominada ley de bosques, que ustedes han tratado en una de las charlas, que tiene una injerencia especial y particular sobre la actividad, y quien vaya a realizar un contrato, ya sea parcería, arrendamiento en esas latitudes, debe tener la certeza y estar bien asesorado de que ese fondo puede ser pasible de realizar una actividad que después no tenga un problema con la paticidad ambiental, con respecto a realizar un manejo o que no esté autorizado o que esté prohibido. Con lo cual, el productor debe asesorarse bien respecto de la situación que tiene el predio desde la cuestión ambiental. Y evidentemente también tenemos una ley de agroquímicos, que también escuché que ustedes la han tratado, donde, bueno, el tema de las buenas prácticas y más, cómo se deben manejar en cuanto a lo que es la aplicación de los productos al tiempo de realizar la labor en el campo. Con lo cual, no es que, respondiendo a tu pregunta, que la gente pueda hacer lo que quiera en el campo, sino que tiene límites establecidos por la ley. Muchas gracias, Raúl y Mariano. No sé, Rocío, si ves alguna otra pregunta. No, creo que las del principio han quedado respondidas mientras iban conversando antes. Y bueno, yo creo que no tengo ninguna otra, ya estamos con el tiempo bastante cerca, así que ¿vos tenés alguna? No, yo no encuentro ninguna, pero sí me gustaría escuchar si han pensado en alguna propuesta o en alguna idea de mejora o de cambio sobre la temática que hemos tratado, en particular para el crecimiento, ¿no? Para el crecimiento como profesionales, como sociedad, si avisoran posibles cambios que permitan mejorar en la actividad agropecuaria. Antes de que comiencen, que desde su experiencia personal, la trayectoria que tiene cada uno, ¿qué creen ustedes que sería, digamos, una posibilidad, si se quiere una sugerencia con respecto a lo que vayan a comentar? Una cuestión que he tenido yo como experiencia y que de alguna manera estaba vinculado a una de las inquietudes que obtuvieron ustedes y que nos facilitaron como encuesta, creo que realizaron, tiene que ver con lo que se denomina la sistematización de los campos. Algo que desde el punto de vista ambiental tiene importancia. La sistematización, como ustedes saben, implica un tratamiento especial del predio para que, digamos, el agua no produzca daños, no haya escorrentía, infiltre mejor, genere un mayor rinde. Y bueno, eso genera de un lado o de otro como inquietudes. Me ha tocado participar en cómo se distribuye, porque existen, digamos, consorcios donde, bueno, están el tratamiento de las cuencas y, bueno, y ven cómo se van trabajando los distintos predios y bueno, cómo eventualmente frenar el agua del que viene del campo más arriba, cómo resolver esas cuestiones. Y yo, por ejemplo, en caso que sea arrendatario, si tengo que participar de la inversión que representa ese tipo de tareas en el campo, que indudablemente representan
además un beneficio tanto para el dueño del campo como para el productor, porque implicaría supuestamente esa tarea un mayor rinde en la explotación. Así que bueno, en el caso particular que yo intervine, lo que se generó, más allá de los trámites administrativos, la intervención profesional, era cómo se iba a repartir el costo de eso. Pero en el caso fue, digamos, negociable, una forma, digamos, amigable en que se trató, pero participaron en este caso ambas partes. En un contrato que se estableció justamente a 5 años, como para que el arrendatario pudiese tener una manera de amortizar, por decirlo de alguna manera, esa inversión que realizaba. Y Mariano. Mira, a ver, como sugerencia, sí. Como sugerencia, lo que podemos... tengo que ser cuidadoso por el horario, ya estamos cansados y podemos decir cualquier cosa. No, a ver, a mí me da mucho temor que se esté hablando de una reforma tributaria en un contexto que se está queriendo generar impuestos de emergencia, y esto termina siendo como cuando vas al supermercado con hambre. Terminas comprando cualquier cosa menos lo que tenías que comprar. Entonces, para plantear esas cuestiones es un tema delicado, esperemos que tengan cabal situación. En cuanto a los contratos, estamos con una ley vieja, necesitamos ayornar los tiempos modernos en la cuestión productiva, indudablemente. Sí sumaría que necesitamos urgente tener una ley de semilla que permita lo que es el ingreso de material genético de primera línea para que tengamos un desarrollo productivo como nos merecemos. Pero el mensaje más importante que yo les voy a dar es que no importa en el contexto que estemos, no importa en la situación que nos encontremos, el productor sigue yendo para adelante y se tiene que valer de sus propios elementos para tomar las decisiones. Vos podés tener variables que van a depender del Estado, de nacional, provincial, municipal o de un funcionario de turno, pero la cuestión de mantenimiento de lo que es la actividad, de tener la calidad del conocimiento, la mejora, trabajar en estrategia para que este socio no se nos lleve el mayor participación posible, trabajar en la mejor forma de vincularnos con los propietarios de la tierra, quien me presta servicio o quien me presta la posibilidad de multiplicar semillas y lo vayamos armando. Tenemos que ir avanzando en un modelo de sociedad donde tenemos que empezar a pensar en un modelo ganar, gana uno y gana el otro, no como históricamente era ganar a costa de otros, o sea, lo que yo ganaba era pérdida. Entonces tenemos que empezar a pensar en un modelo nuevo. Las nuevas generaciones son las que traen esa idea y creo que el desafío más grande es que desde el punto de vista político entiendan que el privado es el que mejor hace la asignación de los recursos y no siempre viene de la mano. Y que la solidaridad, que está tan de moda, tendrían que empezarnos a rendir cuenta a los ciudadanos qué pasó con la solidaridad de los últimos 18 años de retenciones, porque estamos en una foto peor de la que arrancamos en el 2012. Entonces, es muy difícil dar una opinión a mejorar sin tocar la cuestión política, y no va con una cuestión partidaria, sino a todos los políticos y todo lo que nosotros hemos sufrido. Ustedes son una generación nueva, con muchísimo empuje, y yo creo que desde las ciencias agropecuarias es donde se puede empezar a marcar el curso. Tenemos la suerte de estar en Córdoba, que es una provincia que a pesar de todas estas cuestiones fiscales es una provincia que acompaña mucho, donde tenemos mucha visualización de los funcionarios, donde apuestan muy fuerte a todo este desarrollo, así que aprovechar esos enviones que tenemos y entender que el privado va a ser el que va a llevar adelante desde la propia gestión de su administración y no esperando que venga una mano desde el Estado. Si el Estado puede acompañar con estas pequeñas cuestiones, bienvenido sea, pero el desarrollo viene de la mano nuestra. Bueno, ha sido un gusto escucharlos realmente, así que supongo que para todos los que están del otro lado escuchando también. Así que, bueno, muchas gracias a ambos por la predisposición y por haber sido parte de esta charla y de este ciclo agrolegal. Me quedo que, bueno, con todo lo que dijeron, me gustaría rescatar esto que Mariano dijiste al principio,
y bueno, un poco ahora también el final de la importancia de empezar o de continuar o de reforzar este tipo de temas desde los tres ámbitos multidisciplinariamente, tanto de los profesionales de la agronomía como los profesionales del derecho y también contables, informarnos y estar en conocimiento para poder ser competitivos, evolucionar y seguir siendo competitivos como sector. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y bueno, no sé, Javi, si querés decir algo. Sí, yo me voy a tomar unos segundos primero para agradecerles a los expositores o a los disertantes de esta charla de debate. La verdad que contestaron cada una de las preguntas, no fueron fáciles, las pensamos bastante, los ingenieros que están detrás escuchando pensaron en qué podían preguntarles que fuera de uso diario, y la verdad que las respuestas de ustedes fueron muy pragmáticas y muy claras, muy llano el lenguaje, y la verdad que en temas legales y tributarios muchas veces lo que se necesita es un mensaje clarificador y también alentador, ¿no? Porque son temas tan complicados, tan complejos y que terminan afectando al productor de una manera tan significativa que a veces uno tiende a bajar los brazos. Y la verdad que te escuchaba, Mariano, al último en decir que, bueno, podrán haber trabas, podrá estar la complejidad del país en el que estamos inmersos, pero el productor no tiene que bajar los brazos y tiene que salir adelante. Y bueno, qué importante asesorarse, ¿no? Porque muchas veces en la práctica uno ve que uno va para adelante con una fuerza motora que lo impulsa a seguir, pero si uno no se asesora tributariamente, muchas veces el esfuerzo que uno vuelca en la actividad se ve desperdiciado, desaprovechado, cuando tiene como socio a alguien que le va quitando y uno no va viendo en dónde va invirtiendo eso que le va quitando. Y eso a veces es desmotivador, pero uno no tiene que bajar los brazos y me quedo con esa idea y ese mensaje. Así que más que agradecido a Mariano y a Raúl por darnos este recurso tan valioso y tan escaso que es el tiempo y regalarnos casi 2 horas de mensajes claros en temas tan complicados. Y bueno, aprovecho también para agradecer y extender este saludo a cada uno de los que fueron disertando. Aprendimos con Rocío que detrás de cada una de estas charlas hay muchas charlas por detrás que uno tiene que organizar, y bueno, quizás uno molesta a veces o llama en reiteradas oportunidades porque quiere que salga lo mejor posible, y la verdad que en cada una de estas charlas cada uno de los disertantes y los moderadores pusieron lo mejor de cada uno para entregar este conocimiento de una manera tan gratuita y tan solidaria hacia los que están escuchando, hacia cada uno de los oyentes que en gran parte son egresados de la universidad que nos tocó compartir con Rocío, y también este mensaje que se extiende a través de las distintas fronteras, porque esto de la virtualidad nos permite llegar a lugares que uno ni se imagina. Bueno, agradecer a cada uno de los disertantes, los voy a mencionar brevemente: Alejandro Manzanares, Carlos Arrigoni, Horacio Valdés, Carlos Ferraris, Marco Blanda, Mariano Luna, Gabriel Pelizón, Aldo Novak, Joaquín González, Mariano Echegaray, Raúl Carranza, Nicolás González y Damián, que fueron quienes nos facilitaban este recurso tan importante y esta plataforma que nos permitió hacer las disertaciones, como es AgroGlobal. Osvaldo Luna desde la Secretaría de Extensión, bueno, Rocío Vigliano, a Paola Campitelli, que fueron las almas mater de este equipo. Y bueno,
aprovechar para comentar que lo que buscamos hacer fue una fuente de diálogo, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse y buscar puntos en contacto entre distintas áreas, buscar lo multidisciplinario y lo interdisciplinario, como es en esta ocasión la parte contable y la parte legal, y como también fue la parte agropecuaria y la parte ambiental. La idea de acá en el futuro es poder encontrarnos, ayudarnos mutuamente y seguir dialogando en un diálogo que tiene que ser paciente, porque muchas veces uno con la ansiedad no ve el horizonte, pero bueno, tiene que buscar a generar estos espacios para seguir creciendo, no solamente en la parte académica, sino en la parte profesional y en la parte de la sociedad. Así que, bueno, más que agradecidos y bueno, un placer haber compartido estos casi 4 meses con todos ustedes. Bueno, y ya para cerrar, desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue un placer darles este espacio, generarlo junto a ustedes. Agradecerle infinitamente a Raúl, a quien conozco de otros ámbitos, sé de su calidad humana y su calidad profesional, y hoy acabo de descubrir su calidad docente, claro, preciso, describiendo cada cosa, que seguramente si ha habido alumnos de economía de 4º año, algunos que andan dando vuelta por ahí, se les habla clarificado un poco la situación. Y a Mariano, que siempre incisivo y siempre certero, asertivo diría yo, diciendo las cosas que hay que decir con respeto y con altura, nos lleva a pensar en nuestra realidad, en nuestro país, en Argentina, y cómo muchas veces los impuestos son frenos a lo que uno quiere hacer, a la producción, al desarrollo, cómo los subsidios son promociones, y cómo muchas veces en este país se subsidia para promocionar cosas que no deberíamos promocionar y se ponen impuestos a cosas que sí deberíamos promocionar. Entonces nos lleva a reflexionar. Gracias, Mariano, por decir lo que hay que decir, como hay que decirlo, en el lugar donde hay que decirlo y con la altura. Así que mil gracias a ambos, a Javier por haber traído esta propuesta a la facultad, que fue recibida con los brazos abiertos, y a Rocío, que se puso al hombro cada una de las charlas y las organizaciones en conjunto con la facultad. Mil gracias, y bueno, seguiremos capaz que el año que viene pensando en estas charlas agrolegales con nuevos temas que han quedado pendientes. Algunos fueron complicados porque el tema del fitosanitario, la verdad que nos costó abordarlo, teníamos mucho miedo porque generalmente se habla desde la ideología, desde una posición que no es la científica, la académica, la del conocimiento, pero con la altura que se han desarrollado estas charlas, siempre desde lo científico, siempre con datos, siempre con conocimiento, pero sobre todo siempre con una apertura al diálogo, con hablar y conversar y comunicarse como corresponde desde las diferencias, pero en el consenso de que queremos una sociedad mejor. Así que gracias a todos y a AgroGlobal por permitirnos la plataforma y acompañarnos en estos desafíos. Nos estaremos viendo. Chao, chao. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.